Why? Una regla de las iglesias es que si quieres mantener a la gente contenta y siga regresando a la iglesia, nunca hables de política, nunca hables de dinero ni del infierno. Bueno, la buena noticia es que yo nunca hablo de la política. No vamos a hablar hoy del dinero, pero sí vamos a hablar del infierno. No sé si has escuchado cuando te cortan el tráfico, ahora dices, vete al infierno, o te hacen la señal de infierno. De niño yo tenía miedo, la verdad. Yo tenía mucho miedo del infierno. De hecho, recuerdo la noche del 11 de enero de 1977. Tenía 4 años y 2 meses. 4 años y 2 meses. Y mi mamá cada noche nos leía un libro, o sea, una Biblia infantil. Y esa noche, no sé por qué empecé a hacer un chorro de preguntas acerca del infierno. No quería ir al infierno. Fue cuando ella me explicó de que Cristo murió en la cruz, pagó mi deuda. Él fue 3 días y 3 noches al infierno para que yo no tuviera que ir, si solo lo aceptaba. Y esa noche me arrodillé al lado de mi mamá y oramos y pedí a Jesucristo entrar a mi corazón. Hoy voy a hablar para ver si podemos entender un poco mejor acerca del infierno. Hola, ¿cómo están? Yo soy el pastor Scott Brown y bienvenidos a la Fe Vallemex, que simplemente es la familia extendida de nuestra iglesia, la IBE Vallemex, que es una iglesia increíble porque servimos a un Dios increíble y porque la iglesia no es el lugar, es la gente, y ustedes son increíbles. Los amo y saludos a todas partes de Estados Unidos, de Sudamérica, de otros estados de la República Mexicana. Bienvenidos. Que disfruten esta serie y del mensaje de hoy. Y vamos a estudiar esa pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué un Dios amoroso enviaría gente al infierno? Decimos, Dios es amor. Y luego hay esos cristianos, ¿qué? ¿No conoces a Jesús? Pues te vas a quemar en la eternidad donde el gusano nunca muere si no lo recibas. Y bueno, eso no suena muy amoroso que digamos. Y por eso, si el infierno es real, si yo fuera el diablo, mi meta sería convencer a la gente de que no es real o que no lo tomaran seriamente. Porque entonces podríamos vivir como nos dé la gana, justificaríamos el pecado sin tener nada de temor de Dios, viviendo vidas ridículamente egocéntricas, enfocados en la comodidad, rechazando el sacrificio, evitando la persecución, porque amamos demasiado a este mundo. Pero el infierno sí es un lugar literal y real, no es un mito. Y es un tema que existe en toda la Biblia. Y el que habló más acerca del tema del infierno, interesantemente, es Jesús. Fue Jesús, el más amoroso que podemos imaginar. Él habló mucho del infierno, pero Jesús no era como un predicador callejero, enojado, que usando la predicación del infierno como táctica para intimidar a la gente y asustarla al cielo, para que vayan al cielo. Sino que cuando hablaba del infierno era más por la gente espiritual, para que se comportaran, para que se portaran como espirituales. Más cuando hablaba del infierno era más para motivar a los cristianos a ser fiel en predicar el evangelio. Porque Jesús no quería ni quiere que nadie se vaya al infierno. De hecho, Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, era una
ilustración bastante grande y fuerte para hablar de eso. Mejor que entres al cielo, por decirlo así, faltando algún miembro, que si te vayas al infierno. Ahora, la palabra infierno aquí en Mateo 5 viene de la palabra griega Gehenna. Y se refiere a un lugar real, al suroeste de la ciudad de Jerusalén. Lo llamaban el Valle del Hijo de Hinnom. Y esa frase aparece varias veces en la Biblia, porque siglos antes de Jesús estaban adorando a un dios falso, pagano, llamado Moloch. Y hacían sacrificio de infantes. Sacrificio de infantes, bastante feo, y lo vemos en Jeremías 32-35, dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. ¿Ves? Ahí está el infierno, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. O sea, la gente en adoración a Dios tomaban sus bebés, sus infantes, y literalmente los ponían a quemarse en vivo, quemarse vivos en sacrificio a su Dios para complacer al Dios falso Moloch. Lo cual no les mandé, dice Dios, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación, algo terrible, algo que Dios odia, para hacer pecar a Judá. Aún hoy, en el valle, precisamente este valle, el valle del hijo de Hinnom, no hay casas, ni hay negocios, no hay nada en ese valle, porque creen que es maldito, cortado de Dios, cortado de la presencia de Dios. Y por la historia en el pasado, este valle fue convertido en un basurero terrible, en donde echaban animales muertos, heces humanos, cuerpos, cadáveres más bien, de criminales ejecutados. Y había un olor horripilante y un fuego que nunca se apagaba. Se llegó a conocer como la tierra de no más. No más belleza, no más risa, no más paz, no más amistad, no más gozo, no más esperanza, no más oportunidad. La tierra de no más oportunidad. Y cuando Jesús hablaba del infierno, Él estaba hablando de un lugar cortado de todo bien, cortado de la misma presencia de Dios, que es el cielo, la presencia del Señor, que es el infierno, la ausencia de Dios, la separación de Dios. ¿Por qué el infierno? ¿Por qué existe el infierno? ¿Por qué Dios crearía un lugar como el infierno? Pues hay dos razones. La primera, muy aceptable para todos. Yo no creo que nadie está en contra de la primera razón. El infierno existe para Dios castigar justamente a Satanás y sus demonios. Yo creo que nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero el problema es que hoy en día tenemos el pensamiento, el concepto de Satanás, que es este señor en traje rojo con un trinche y cuernitos, una colita, y no lo pensamos como alguien muy peligroso. Sin embargo, la Biblia enseña que es la manifestación total y real de toda maldad. Satanás está detrás de cada adicción, cada abuso, cada temor, cada dolor, cada vergüenza. Es el destructor, es el engañador, el acusador, el ángel caído, el tentador, el maligno, el ladrón. Es el padre
de mentiras. Él roba nuestro gozo, Él mata nuestra fe, destruye nuestra salud, arruina nuestras finanzas, destruye a matrimonios y mata a nuestros hijos. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que pues eso parece justo. Eso parece justo. Pero el próximo versículo es más difícil para nosotros aceptar, especialmente en la cultura de hoy, donde no queremos ofender a nadie, todo es políticamente correcto. Pero recordemos lo que la Biblia dice: el pecado es fallar al blanco. No importa por cuánto fallas, fallar es fallar, no le pegaste al blanco. Entonces, pecado es fallar a lo que Dios dice, desobedecer, omitir lo que Él pide, es infracción de la palabra de Dios, es fallar al blanco. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos. Es muerte. Ahora, cuando hablamos de nuestro pecado, preferimos pensar que Dios se hace la vista gorda, que te guiña el ojo, no pasa nada. Tú sé tú, bubu. Haz lo que bien te parece, no pasa nada de todas formas. Si balanceamos lo bueno y lo malo, pues si haces más bien que mal, pues tú pasas. Pero es imposible para Dios ser santo sin ser justo. Es santo y no puede aceptar el pecado. Y es justo. La maldad debe ser pagada, castigada, y tú y yo estamos de acuerdo con eso. Si alguien hace algo malo, decimos, debería ser castigado. Naturalmente sentimos eso. Lo difícil es cuando se aplica a nosotros. El infierno número 1 existe para Dios castigar justamente a Satanás, pero también el infierno existe para Dios castigar justamente toda maldad. Y los malos, los que están sin Cristo. En 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Los que no reciben a Cristo, Dios les va a dar su retribución en la llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se irán al infierno. El infierno es para castigar toda maldad y todo pecado, donde estamos eternamente excluidos de la presencia de Dios. Los que no aceptan la realidad del infierno son los que jamás pueden apreciar la profundidad de la gracia de Dios. Y no me alegro hablar de esto, no me da gusto, pero es necesario, es importante. Y Jesús contó una parábola acerca de una voz del infierno en Lucas 16. Mira cómo dice en 19:21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, no Lázaro que resucitó, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Púrpura habla de realeza. Tal vez este hombre rico tenía, pues, era alguna realeza, porque era un tinte muy caro y muy raro. Lino fino. El lino, lo que le cuesta alimentarse por un año entero es lo que costaba una tela de lino fino.
Y los ricos lavían muchas veces sus manos con pan. Y las migajas que se caían, pues se caían al piso o tomaban todo eso que después de lavarse y lo echaban a los perros. Y Lázaro era pobre, él decía, él nada más esperaba que lo tiraran los perros para comer de ahí. Seguimos leyendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora el Hades era el lugar de los muertos, el lugar de castigo, donde eran tormentados, había agonía, castigo, y este rico quiere alivio. Versículos 27 y 28. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una declaración muy emotiva de parte del hombre rico. Y aquí vemos 4 lecciones del otro lado. Número 1, el rico estaba completamente consciente. Él tenía su memoria, le dolía y tenía mucho remordimiento. Número 2, la eternidad del rico fue fijada irrevocablemente. No se podía cambiar, no se podía revertir. Número 3, el rico sabía que su sufrimiento era justo. Se quejó del dolor, pero nunca se quejó de la injusticia. Y sabía que lo mismo iba a suceder a sus hijos, sus hermanos. Lo mismo iba a suceder a sus hermanos si no recibían a Cristo. Y eso me lleva a la 4ª lección. El rico rogó para que alguien ayudara a sus hermanos a conocer a Jesús. De nuevo, si yo fuera el diablo, yo haría que la gente no creyera que el infierno era un lugar real o que no lo tomaran con seriedad. Para que vivas como quieras, justificando el pecado, rechazando a Jesús, sin ningún temor de Dios, viviendo una vida egocéntrica, ridícula, buscando mi comodidad sobre todo, rechazando todo sacrificio, evitando persecución, amando este mundo. Ahora tal vez dices, es que sigo sin sentir que es justo. No es justo. ¿Está bien enviar gente al infierno? ¿Está bien que Dios envía gente al infierno? Eso no suena como que es muy bueno. Pero aquí es donde tenemos que decir algo. En nuestra esencia más pura no somos buenos. Y es la cosa, oye, pero es una buena persona. Pero aún mi abuelita era una buena persona. Nunca hacía nada mal, como vimos la semana pasada. No es cierto. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. No hay ni un solo justo. Nadie es bueno. Como dice Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Vamos a establecer ese hecho. ¿Alguien ha mentido? Vamos, pon su mano ahí. ¿Alguien ha mentido? Ok. ¿Alguien ha odiado a alguien más? ¿Sentido coraje, ira en contra de alguien más? Ok. ¿Alguien ha robado algo? ¿Alguien ha tenido pensamientos de lujuria? ¿Visto a alguien y dice, wow, qué guapo? Y hasta tal vez pensado en esa persona de una manera que no debería. Todos hemos hecho algo así. Y Dios dice que mentir, pues el padre de mentira es Satanás. Si tú simplemente odias a tu hermano, no amas a tu hermano, es como es asesinarlo. Si alguien nada más tiene un pensamiento de alguien más, ya cometió adulterio. Entonces,
no podemos decir que nadie es suficiente bueno para ir al cielo. Nadie es suficientemente bueno para ir al cielo. Dios es santo, Dios es justo, y por ser justo castiga pecado, rechaza el pecado. Pero Dios no solo es justo, también Dios es amor. Amor no es solo algo que Él hace, es quien es. Él es amor, es su carácter. Y dice en Romanos 5, 8 y 9, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, necesitamos la sangre de Jesús para ser justificados y que Dios nos pueda recibir a su presencia, porque es justo, es santo. Y dice, por Él seremos salvos de la ira. Por eso Jesús murió en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios. Y si recibimos a Cristo, su sangre nos cubre para que Dios no vea pecador, sino Él ve a alguien justo. Somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Y así muestra su asombrosa gracia y su amor inextinguible. Porque Jesús no vino para salvar a los justos, sino a los pecadores. No vino para sanar a los sanos, sino sanar a los enfermos. Vino por ti y por mí. Como dice en 2 Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es paciente para con nosotros. Dios es un Dios amoroso. Y claro que un Dios amoroso no enviaría a nadie al infierno. Pero este es el problema. Tú y yo ya estamos condenados. Dios no nos envía al infierno. Ya vamos al infierno. Ya somos condenados. Dios no nos condena. Nacemos condenados. Dios, como es un Dios de amor, nos salva del infierno. Él no nos envía al infierno, nos salva del infierno. Ya nos vamos al infierno, ya vamos para ahí, pero Dios nos salva. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El diablo es el que vino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Dios mandó a su Hijo Jesús para venir y darnos vida eterna, vida en abundancia. Y por eso, ustedes que están viendo esto, yo quiero que conozcas a Jesús. No solo evitar el infierno, sino tener vida eterna. Y gozarte de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Dios quiere que lo experimentes, así que ríndete ante Él hoy. Él quiere que entiendas que Jesús es suficiente, es todo lo que tú necesitas, porque su presencia te sostiene, su gracia te cubre y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿No quieres eso para tu vida? Cuando ves la realidad del infierno y del cielo, te cambia. Y cambia tu forma de vivir hoy, en el presente, aquí en la tierra. Si tú estás pensando en la eternidad, que hay algunos que van a un lugar de tormento perpetuo, y que Dios quiere que vivamos en su presencia, no cortados de su presencia, en su ausencia, sino en su presencia. Eso cambia tus prioridades, cambia tu hoy, cambia tus preocupaciones, cambia tu perdón, cambia tu vida. Muchos no vivimos con la eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón.
No lo pensamos, vivimos para el hoy, para la hora, para las cosas de la tierra, para mis recibos, para la chuleta, y no vivimos para la eternidad. El cielo no es el fin, es solo el principio. El infierno sí es un fin. O más bien también es un principio de una eterna tormenta, es tan feo. Tú no quieres ir ahí. Tú no quieres ir ahí. Y por eso ustedes que son miembros o asistentes fieles de la Fe Vallemex, la familia extendida de la IB Vallemex, escúchenme, vamos a ser esas personas como el rico rogó para que alguien fuera sus hermanos, para que ellos no lleguen a ese lugar de tormento. Vamos tú y yo a ser esos predicadores fieles del evangelio. Vamos a pescar, prospectar, edificar y hacer el seguimiento para ser pescadores fieles de hombres, como dijo Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes en la historia del cristianismo, un pastor bautista. Dijo: oh, mis hermanos en Cristo, si los pecadores van a ser condenados, al menos déjenlos saltar al infierno sobre nuestros cuerpos. Y si perecerán, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden y que no se destruyan locamente. Si el infierno debe llenarse, al menos que se llene con nuestros mayores esfuerzos de evitarlo, y que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin haber orado por él. Que Dios nos libre de vivir en comodidad mientras que los pecadores se hundan al infierno. Miembros, por favor, en este momento, hagan un pacto de Dios, de entender el infierno. No es para asustar a los inconversos para que vayan al cielo. Es más para asustar a ti y a mí, que no seamos fieles en predicar el evangelio a los que no conozcan. Porque Charles Spurgeon también dijo: la predicación de Cristo es el látigo que azota al diablo. ¿No quieren darle unos azotes al chamuco? La predicación de Cristo es el rayo cuyo sonido hace temblar todo el infierno. Oh, hermanos, vamos a ser unos predicadores fieles de Cristo. Vamos a azotar al diablo y sacudir al infierno. Invitados de honor, ustedes que no conocen a Cristo, los amamos. Gracias por conectarse y por estar viendo este mensaje. Si has llegado a este punto, te quiero hacer unas preguntas. ¿Quieres cambiar tu realidad? ¿Entiendes que ya tu destino es el infierno por default? Pero Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz para que no tuviéramos que ir ahí. ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? No seas como el rico, engañado de que mientras que toda la vida está bien y él se porta bien, que él es salvo. No. Si no crees en Jesucristo, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La muerte es la eterna separación de Dios en el infierno. Pero Dios ofrece vida eterna, pero esa vida eterna no está en ninguna religión, está en su Hijo Jesucristo. Porque Jesús fue el Cordero perfecto que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Él pagó nuestra deuda y fue 3 días y 3 noches al infierno para pagar el pecado, porque esa es la paga. Y Él resucitó de los muertos, venció la muerte y venció el pecado, y es el único camino a Dios. Es el único que ofrece vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Qué quieres? ¿La vida, la presencia de Dios en el cielo? ¿O la muerte, la ausencia de Dios en el infierno? Te dejo también con esta última cita de Charles Spurgeon. Dijo: el libre albedrío ha llevado muchas almas al infierno, pero nunca una al cielo. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero se necesita la sangre de Jesús para mantenerte fuera del infierno. El pecado y el infierno están casados.
a menos que el arrepentimiento proclame el divorcio entre el pecado y el infierno. Entonces, ¿por qué no te arrepientes hoy? Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar. Pide a Dios que la sangre de Jesús te cubra y te salve. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿No quieres tener al Hijo? Recíbelo en tu corazón hoy. Haz esta oración. Repite después de mí, pero no mecánicamente. Tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón. Dile: Dios, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo y la paga del pecado es muerte. Pero yo no quiero ir al infierno. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y pagar mi deuda. Gracias, Jesús, por dar tu vida y por ir al infierno en mi lugar para que yo no tenga que hacerlo. En este momento abro mi corazón y te pido: entra a mi vida. Mándame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu, para que tenga vida eterna, para que sea tu Hijo y tenga la salvación. Y ahora que soy tu Hijo, ayúdame a seguir conectado a esta familia, la IB Vallemex, para que pueda aprender más y más de lo que tú quieres para mi vida. Yo quiero vivir para ti. Gracias por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que tú has hecho esta oración, por favor escribe en el chat o deja un comentario abajo. Di: hoy recibí a Cristo. Hoy recibí a Cristo. Hoy anota esta fecha. Es tu fecha de cumpleaños y nos da tanto gusto que tú hayas tomado esa decisión. Y como todo bebé recién nacido necesita una familia para que reciba amor, alimento, crianza, guía, protección, queremos ser esa familia para ti. Entonces ve a ibvallemex.com y conéctate con nosotros para que podamos ser esa familia para ti. Gracias, que Dios los bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima semana.